Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Tesalonicenses y ya nos quedan solamente 3 enseñanzas de Primera de Tesalonicenses y vamos a estar esta mañana estudiando los capítulos 5, versículos del 12 al 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y dice lo siguiente: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Es bien interesante porque después de haber recibido noticias de Timoteo en cuanto a la condición espiritual de los tesalonicenses, Pablo decide escribirles. Sabemos que hay cosas que ya están haciendo, pero Pablo dice lo pueden hacer mejor. Y ese es el corazón principalmente de la carta de los a los tesalonicenses, es dar gracias por lo que está pasando en la iglesia, pero al mismo tiempo les escribe para decirlos, necesitamos mejorar lo que ya está ocurriendo. Podemos hacer esto en mejor manera, en mejor medida y en mayor grado. Y esta sección de hoy es parte de ese espíritu de Pablo para instruir y fortalecer algunas de las áreas en la iglesia que evidentemente pueden mejorar y por lo tanto ser de mayor beneficio, bendición y edificación para la congregación. Y es específicamente el tema de perseguir la santidad y la unidad en la iglesia local. Y esto es lo que tenemos que tratar de entender conforme vamos a ir avanzando por el texto, y es que el pecado en la iglesia va a tener consecuencias hacia la iglesia. De tal manera que si no atacamos el pecado como Dios espera que lo ataquemos, la unidad de la iglesia va a estar en riesgo. Eso es lo que vamos a ver en la sección. Entonces, se ataca el pecado no cuando el pecado ya va a producir la división de la iglesia. Se ataca el pecado cuando está causando un mal al alma del individuo. Es como, no esperen a llegar al último momento para velar por la unidad de la iglesia, no. Tenemos que entender que velamos por la unidad de la iglesia al velar por la santidad de cada uno de nuestros miembros. Y entonces todos tenemos una responsabilidad como iglesia de buscar la santificación que procure la unidad de la iglesia. Eso es algo parecido a lo que está pasando ahí en Tesalónica. Aunque no se nos va a describir en detalle, era necesario que la iglesia tuviera la información necesaria, tuviera las herramientas necesarias para entender que todos eran responsables. Y entonces Pablo no solo instruye, sino los advierte, incluso un poquito en esta sección. Y yo creo que si tuviéramos que sintetizar esta sección en una sola verdad, sería la siguiente: todos los miembros somos responsables de velar por la santidad y la unidad de la iglesia. Todos los miembros somos responsables de velar por la santidad y la unidad en la iglesia. Y para describirnos esta verdad, Pablo básicamente lo va a hacer a través de 3 secciones, en donde va a describir que los pastores tienen una responsabilidad hacia las ovejas, va a describir que las ovejas tienen una responsabilidad hacia los pastores, pero también va a decir que todos tenemos una responsabilidad para con todos. Esas son como las 3 líneas de pensamiento que Pablo va a desarrollar
y esperamos obviamente que podamos comprenderlas para que sean de edificación para todos y cada uno de nosotros. La primera verdad la vamos a encontrar en el versículo 12, y es que los pastores deben de trabajar con diligencia en la dirección e instrucción de los creyentes. Los pastores deben de trabajar con diligencia en la dirección e instrucción de los creyentes. Vean lo que dice el versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Ahora, si ustedes notan ahí al principio del versículo 12, ustedes van a ver que se hace evidente que Pablo le está escribiendo a los miembros de la iglesia. Les está diciendo que deben de reconocer a los que hacen ciertas labores en las iglesias, a los que se dedican a ciertas actividades dentro de la iglesia. Y ese grupo de personas a las que Pablo está diciendo que deben de ser reconocidas específicamente, se está refiriendo a los pastores. Aun cuando Pablo no se refiere a ellos por alguno de los términos que utiliza el Nuevo Testamento como ancianos, obispos o pastores, se está refiriendo a ellos por la función que ellos hacen en beneficio de la iglesia. Básicamente está diciendo, reconozcan a los que hacen ciertas funciones. Ahora, yo voy a dejar esa parte ahí de la iglesia, porque implícitamente lo que Pablo está diciendo es que los pastores tienen ciertas responsabilidades a la iglesia. Y es importante que la iglesia sepa cuáles son esas responsabilidades. La primera de esas responsabilidades, por lo menos no son las únicas, pero son las tres que el texto nos da. La primera de esas responsabilidades es que deben de trabajar con diligencia. Trabajar con diligencia. Y esto quiere decir que los pastores deben de trabajar, digamos, laboriosamente, arduamente, esforzadamente durante toda la semana, no solo el domingo. Debe ser algo que caracteriza su semana de trabajo. Y para que lo podamos entender mejor, usualmente, cuando se dice que alguien trabaja diligentemente, se está hablando o se trae a la imagen, a la memoria, la imagen de una persona que trabaja en el campo. Básicamente es una persona que trabaja de sol a sol, que suda, que se cansa, que se acuesta agotado por la función que acaba de hacer al labrar el terreno que le corresponde para ver del terreno el fruto que él espera recibir. Es la misma idea. Básicamente el pastor debe trabajar tal y como trabaja un agricultor, de sol a sol, sin importar el clima, y debe de sufrir, debe de sudar, debe de cansarse, debe de acostarse agotado. Básicamente nos está describiendo que una de las responsabilidades de los pastores al trabajar con diligencia es utilizar todas las energías que tenga a su disposición para servir a la iglesia de la mejor manera. Ahora, las funciones pueden variar de un pastor a otro pastor, porque sería un poquito complicado si todos los pastores se dedicaran siempre a lo mismo. Habría otras formas en las que podríamos estar descuidando a la iglesia. Lo que el texto nos está diciendo es que aquello que le haya sido asignado al pastor, ahí debe darlo todo. Y eso es trabajar con diligencia. Esa es la primera responsabilidad de un pastor, trabajar con diligencia. Ahora Él nos va a dar dos áreas en las que los pastores deben de trabajar con diligencia. Y eso nos lleva a la segunda responsabilidad, que es que los pastores deben dirigir a la iglesia en el Señor. La segunda responsabilidad, la primera es trabajar con diligencia, la segunda es dirigir a la iglesia en el Señor. Y eso quiere decir que la iglesia debe de ser dirigida hacia un objetivo espiritual específico. Porque cuando dice en el Señor, quiere decir que el objetivo de la iglesia lo determina el Señor y se hace en los medios en los que el Señor ha provisto, y se hace basándose en la revelación que el Señor ha provisto, que es la palabra de Dios. Y ese objetivo, como nosotros lo entendemos en la Escritura, es que todos crezcamos en semejanza de Jesucristo para la gloria del Señor.
En la medida en la que crezcamos más a la semejanza de Cristo, pues estaremos dándole más gloria al Señor en nuestras vidas. Entonces, Dios es el que ha determinado ese objetivo y los pastores no son los que deciden hacia dónde dirigir a la iglesia, sino que los pastores son los que se esfuerzan por entender cuál es el objetivo de Dios y decirle a la iglesia, ok, iglesia, vamos hacia el objetivo del Señor. Eso es dirigirnos en su caminar hasta que todos lleguemos a ese objetivo. Básicamente es esforzarse por llevar a la iglesia de punto A a punto B. Punto A es la inmadurez espiritual o la niñez espiritual y punto B es la madurez espiritual o la semejanza con Cristo. Y ese es el camino en el cual nosotros estamos dirigiendo a la iglesia. Y ese dirigir implica varias acciones, por ejemplo, enseñar, cuidar, velar, ordenar, guiar a la congregación para que entonces juntos, como un solo cuerpo que Dios ha unido en Iglesia La Gracia, podamos llegar ahí congregacionalmente, podamos llegar ahí unánimes. Esa es la segunda responsabilidad. La tercera responsabilidad es instruir. Evidentemente se refiere a los creyentes, pero aquí hay algo que es muy interesante, porque esa palabra instruir en algunas otras versiones se traduce como amonestar, y amonestar posiblemente sea el sentido en esta expresión o en esta sección. Y eso quiere decir que los pastores tienen la responsabilidad dada por Dios de corregir toda acción o todo comportamiento que se oponga a la voluntad de Dios y al mismo tiempo advertir de las consecuencias que esas acciones o comportamientos tendrán, a las consecuencias o a las aflicciones que vendrán como resultado de las acciones y los comportamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Básicamente podríamos verlo de esta manera. Si alguien se sale de la voluntad de Dios, los pastores tenemos la responsabilidad dada por Dios de ir y corregir y llamar a este hermano a considerar lo que puede resultar de esta rebeldía. ¿Para qué? Para traer al hermano a la norma del Señor. Esas son las tres responsabilidades que nosotros tenemos como pastores hacia la congregación de acuerdo con el texto. Pero ojo, porque al mismo tiempo esto presupone dos cosas. Número uno, que la congregación va a velar para que sus pastores cumplan con sus responsabilidades. O sea que ustedes deben de estar velando, número uno, porque trabajemos con diligencia. Número dos, para que los dirijamos en los propósitos de Dios o hacia los propósitos de Dios. Y número tres, para que los amonestemos cuando se salgan de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Una iglesia debe de velar porque sus pastores cumplan sus responsabilidades como pastores. ¿Ok? Y esas responsabilidades tienen que cumplirse de la mano con el carácter que Dios establece en 1 Timoteo 3 y Tito 1. De tal manera que podríamos decir esto: ni las responsabilidades ni el carácter de los pastores son negociables en la vida de un pastor, y ambas tienen que estar presentes y ser evidentes mientras los pastores están en oficio. Eso es lo que la iglesia tiene que saber y eso es lo que la iglesia debe de exigir de sus pastores. Pero hay una segunda presuposición. La primera es que la iglesia debe saber qué hacen los pastores. La segunda es que si los pastores tienen que trabajar con diligencia, específicamente en dirigir y amonestar, la iglesia va a permitir ser ¿qué? Dirigida y amonestada. Porque esa es la responsabilidad de los pastores. Ahora, lamentablemente, familia, en la iglesia, en la historia de la iglesia, en los 2000 años, y posiblemente eso es algo que va a continuar hasta que Cristo regrese, van a existir pastores vagos, pastores que están en la función pastoral por razones deshonestas,
Y cada vez que eso ocurra, eso va a ir en detrimento de la congregación. Nosotros les hemos dicho a ustedes una y otra vez, y ustedes me han escuchado repetir esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nosotros queremos que ustedes sepan cuáles son nuestras responsabilidades y nuestros deberes como pastor para que ustedes nos puedan juzgar a nosotros. Y cuando nosotros fallemos a una de las responsabilidades que nosotros tenemos como pastor, llámennos a cuenta, se los hemos dicho. Y si no escuchamos el pecado y persistimos en el pecado, ¿qué les hemos dicho? Váyanse a otra iglesia. Se los hemos dicho una y otra vez, una y otra vez. ¿Saben por qué es bueno esto, familia? Porque todos, como seres humanos que somos, incluidos nosotros como pastores, podemos llegar a pecar en algún momento. Y ojalá que cuando pequemos, rectifiquemos. Pero si no rectificamos, ustedes no deben por qué seguirnos. No tienen por qué seguirnos, se ponen en un riesgo. Su alma correría un alto riesgo de seguir a un pastor, ya sea que no cumple sus responsabilidades o que no tiene el carácter. Eso es bien importante que todos nosotros lo podamos entender. Pero al mismo tiempo, la iglesia que tiene pastores que cumplen sus funciones y mantienen el carácter, habrá ya un gran regalo. Y eso lo dice Efesios, porque Cristo dio a la iglesia, y esa expresión dar es regalos. Y entre lo que Cristo dio a la iglesia en Efesios 4 están sus pastores. Ahora, saber las responsabilidades y el carácter de los pastores es bueno para la iglesia, porque entonces podrá exigirnos y juzgarnos a partir de las responsabilidades y el carácter que debemos de tener. Pero también debemos de tener cuidado de no exigirles a ellos algo que la Biblia no exige. Algo que nos gustaría a nosotros, pero que la Biblia no les exige. De tal manera que nuestro juicio y evaluación de los pastores nunca debe ser subjetiva en cuanto a qué nos gustaría a nosotros, sino objetiva en cuanto a qué es lo que la Biblia exige de nuestros pastores. Porque la Biblia es la palabra de Dios revelada para la edificación de la iglesia. Entonces, sí, familia, tenemos una responsabilidad hacia la congregación, trabajar con diligencia, dirigirlos a los propósitos de Dios y amonestarlos cuando alguien se aparte de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Eso es indispensable para la santidad de la iglesia, y como vamos a ver, la santidad va a tener un impacto en la unidad de la iglesia. Pero hay una segunda verdad en el texto, y es la responsabilidad que la iglesia tiene hacia los pastores, y eso va a estar en el versículo 13. Podríamos decirlo de esta manera: la iglesia debe de honrar a sus pastores. Vean lo que dice el versículo 13: y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Ahora, tenemos que devolvernos un momento al versículo 12, porque en el versículo 12 estaba la primera instrucción para la iglesia. Y la primera instrucción es: reconózcanlos, considérenlos. Y esa expresión de reconocer o considerar es en función de la labor que ellos hacen. Si ustedes ven a sus pastores cumpliendo con sus responsabilidades como la Biblia manda, con el carácter que deben de hacerlo, entonces la iglesia tiene una responsabilidad. La primera responsabilidad es considerarlos, reconocerlos. Y esa expresión considerarlos y reconocerlos específicamente está apuntando a que respétenlos por el trabajo que ellos realizan. Incluso estén agradecidos con ellos por la forma en la que trabajan, porque trabajan para el bienestar de sus almas. Porque ellos ponen sus vidas al servicio del bienestar espiritual de la congregación. Esa es la primera responsabilidad hacia la iglesia, de la iglesia hacia sus pastores. La segunda responsabilidad es tenerlos en muy alta estima con amor. Y esto quiere decir que debemos de respetarlos, sentir aprecio
por ellos, tener afecto por ellos, por lo que hacen por nosotros. Básicamente lo que está diciendo es tener mucho amor por nuestros pastores, tener mucho amor por ellos. Noten, una aclaración importante, que el texto no está diciendo exalten a sus pastores a una posición de superioridad. No, eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo juzguen su trabajo y si cumplen su trabajo, respétenlos, cuídenlos y ámenlos. Eso es lo que el texto está diciendo. Pero siempre en esto va a haber un elemento retador. Porque todos andamos, yo estoy seguro que todos andamos en la búsqueda de una iglesia que sea bíblica. Una iglesia que se ajuste al modelo de Dios revelado en la Escritura, ¿cierto? Ok. De tal manera que se cumplen los estándares de la Escritura. Pero vean qué interesante cómo lo pone David Byrd en cuanto a esta tensión que hay a veces entre la iglesia y sus pastores. David Byrd dice: tales actitudes no son fáciles de sostener a la luz de las facetas del ministerio pastoral que Pablo acaba de mencionar. El ejercicio de autoridad provoca resistencia o envidia en aquellos miembros que no han aprendido la mansedumbre de Cristo. Por otro lado, mientras que la amonestación despierta en ellos resentimiento y rebeldía. Ahora, él dice, esto puede deberse a que los líderes están empleando mal sus prerrogativas, pero también a que los miembros abriguen actitudes de insubordinación de cara al Señor y a su palabra. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí, en esta sección, es que nadie se oponga a sus pastores cuando ellos los lideren y ejerzan autoridad espiritual que Dios les ha dado hacia ustedes, y que nadie se oponga a sus pastores cuando ellos los amonesten y los corrijan cuando se estén saliendo de la voluntad del Señor. No se opongan a sus pastores cuando ellos hagan esto por ustedes, porque para eso mismos fueron puestos por Dios en ese lugar. Todo lo contrario está diciendo Pablo. Respétenlos, estén agradecidos por ellos, ámenlos, porque ellos están dispuestos a trabajar hasta el agotamiento y están dispuestos a ser heridos y lastimados por ustedes por el simplemente hecho de buscar su bienestar espiritual. Saben, a veces ustedes están en situaciones de pecado y nosotros intervenimos en sus vidas buscando su bienestar espiritual y nosotros somos lastimados por su pecado. E insistimos, e insistimos, e insistimos. Y a veces ustedes nos hieren cuando nosotros queremos llamarlos a ajustarse a la voluntad del Señor. ¿Y qué hacen los pastores? Siguen y persisten y permanecen. Es muy posible que algo de esto estuviera ocurriendo en la iglesia en Tesalónica, en donde había miembros que no estaban dejándose pastorear y al mismo tiempo eso estaba ocasionando tensiones en la iglesia. Y Pablo lo que está diciendo, noten que es posible, mis hermanos, que esto resulte en una división. Pero ojo, porque el problema no es la división como tal. El problema es que no estamos velando por la santidad. Y la falta de santidad puede tener como resultado la división en la iglesia. Esto es muy similar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Hebreos. En Hebreos 13:17, noten lo que se dice a esta iglesia de Hebreos. La iglesia de Hebreos era una iglesia caracterizada por la inmadurez espiritual. Era una iglesia a los que el autor de Hebreos, les dice, yo quisiera darles alimento sólido, pero tengo que volver al fundamento, tengo que volver a la lechita, porque no han crecido. Y eso es lo que el autor les dice. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Esto es otra forma de decir, respétenlos, agradézcanles y ámenlos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría,
y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y lo que está pasando aquí es, si ellos cumplen sus funciones bíblicamente dadas por Dios, pero ustedes se quejan de que ellos cumplan esas funciones, eso no va a ser de beneficio para ustedes. Eso más bien va a traer desánimo a los pastores. ¿Qué pastor quiere pastorear una iglesia que no le gusta que el pastor cumpla sus funciones? Piénsenlo de esta manera: si ustedes tuvieran que liderar una empresa o un estudio de Biblia o lo que sea, y la gente dice, bueno, queremos que nos lidere de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, porque así es como Dios quiere que nos conduzcamos. Pero entonces el que está liderando practica esto y esto y esto y esto, y la gente le dice, no, eso no me gusta. No, de esa forma no, a mí no me venga con esas cosas. ¿Cómo se sentirían? Bueno, eso estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, eso estaba pasando en la iglesia hebrea, eso ha pasado en todas las iglesias. Lo que Pablo nos está llamando aquí es a entender que tenemos una mutua responsabilidad en la iglesia porque hay un objetivo. Y el objetivo está ahí en el final del versículo 13 y es vivir en paz los unos con los otros. Ahora, para poder vivir en paz los unos con los otros, se requieren al menos dos cosas en la iglesia. La primera de ellas es que los pastores cumplan sus responsabilidades pastorales, y que la segunda es que la iglesia respete, agradezca y ame a sus pastores. Y cuando esto pasa, va a haber paz en medio de la congregación. Y ese es el objetivo que Pablo quiere poner en la mesa. Pero no es el único. No es el único. Hay otro objetivo que lo vamos a ver en el versículo 14 al 15, y esa es la tercera verdad en cuanto a la responsabilidad que tenemos en la iglesia local. Esta ya no va a ser una responsabilidad de los miembros hacia los pastores o de los pastores hacia los miembros. Esta va a ser una responsabilidad de todos en común, como miembros los unos de los otros de un solo cuerpo. Y en los versículos 14 al 15 nos va a decir que cada uno debe de procurar la santidad de los demás. Cada uno debe de procurar la santidad de los demás. Vamos a ir viendo cómo se describe el texto, pero noten que Pablo al inicio vuelve a decirles, les exhortamos, hermanos, o sea, les encomendamos, hermanos, les rogamos, hermanos, les suplicamos que practiquen lo que estoy por decirles. Hermanos, todos miembros de una congregación. De tal manera que nos está describiendo que cada uno de nosotros somos importantes y tenemos al menos, vamos a ver, 5 responsabilidades como miembros todos de una sola congregación. La primera responsabilidad es la siguiente: amonestar a los indisciplinados. Amonestar a los indisciplinados. Y es lo mismo, vean qué interesante, porque en el versículo 12 se nos había dicho que una de las responsabilidades de los pastores hacia la iglesia, ¿cuál era? Amonestar. Pero ahora se nos está diciendo que no es una responsabilidad exclusiva de los pastores. Se nos está diciendo que todos debemos de amonestar ¿a quiénes? A los disciplinados. Como vimos anteriormente, amonestar, ¿lo dije bien? Los disciplinados no. Con razón, yo escuché algo y ellos se están burlando de mí. Debemos todos de amonestar a los indisciplinados, ¿ok? Indisciplinados. Entonces, ya estudiamos anteriormente que amonestar significa corregir toda acción o comportamiento que se oponga a la voluntad de Dios y advertir de las consecuencias que esas acciones o comportamientos pueden llegar a tener. Y los indisciplinados específicamente se refiere a los que se salen del orden requerido por Dios. Vean qué interesante. Leon Morris afirma que esa expresión indisciplinados era un término que se usaba para referirse a las personas que eran parte del ejército que se salían de su rango. Entonces, si un militar se salía de su rango, no tenía el orden establecido, y al no tener el orden establecido, el ejército estaba en un gran riesgo, porque se espera que usted en cierto rango cumpla cierta función. Si usted se sale de ahí, pone en riesgo ¿a qué?
a todo el ejército. Evidentemente, sabemos que el creyente se sale del orden establecido cuando sus acciones o comportamientos son contrarios a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Pero lo que tenemos que entender aquí es que es responsabilidad de todos, mis hermanos, no solo de los pastores. Todos, familia, cuando ustedes están en una conversación personal, individual, con otro hermano en la fe, y ustedes perciben, ustedes ven y logran confirmar que su hermano está caminando en un camino que es contrario a la voluntad de las Escrituras, ustedes ahí en ese momento son responsables de decirle: mi hermano, mi hermana, te amo demasiado, y como te amo demasiado, te voy a decir que te tengo que amonestar. Estás yendo en contra de la palabra del Señor, es tu responsabilidad hacerlo, no es exclusivamente de los pastores. El problema, vean qué es lo que pasa, que si un hermano está caminando o hermana caminando en pecado y nosotros nos damos cuenta y no lo confrontamos, ¿qué va a pensar ese hermano? Yo le dije a mi hermano, hablamos de esta situación y él no me dijo nada, de tal manera que él está validando lo que yo estoy haciendo. ¿Tiene sentido? Él podría entender que le estamos dando el visto bueno para hacer lo que está haciendo porque no lo estamos corrigiendo. Y Pablo está diciendo: no, familia, todos necesitamos tener una actitud continua de amonestación. Esto no es contrario a la gracia, no. Más bien, amonestar es gracia en el Señor. Porque estamos llamando al hermano a alinearse. Te apartaste a izquierda, no, mi hermano, es por aquí. Te apartaste a derecha, no, mi hermanita, es por aquí. Vamos, este es el camino. Y esa es la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Hay una segunda responsabilidad de miembro a miembro, y es animar a los desalentados. Esto quiere decir animar a los miembros de nuestra iglesia que tal vez por su inmadurez espiritual de manera continua están en un desánimo recurrente, o incluso animar a personas que tal vez son más fuertes espiritualmente, pero que tal vez por una situación en particular están enfrentando el desánimo. Es responsabilidad de todos, nuevamente, animar a los que están desanimados. Si usted ve un hermano que está ahí como que no tiene ganas, como que no viene a la iglesia, como que parece como que se está desconectando, Pablo nos está diciendo aquí: es responsabilidad de todos. Pegarles una llamada, mandarles un mensaje, ir a tocarles la puerta de la casa y decirle: mi hermano, mi hermana, ¿qué está pasando? Estoy aquí para servirte. Tienes desánimo, a veces el desánimo se confunde un poquito incluso hasta con ansiedad. Hay cosas que están pasando en tu vida que tal vez no estás viendo la luz. Mi hermano, mi hermana, aquí estamos, somos una iglesia. No solo los pastores, nosotros como pastores tenemos limitaciones también. Y no podemos darle ese seguimiento absolutamente a todas las personas, aunque queramos hacerlo. Y Pablo lo entiende, y los autores del Nuevo Testamento lo entendían, y le están diciendo: es responsabilidad de todos animar a sus hermanos. La tercera responsabilidad es sostener a los débiles. Y esto se refiere específicamente nuevamente a aquellas personas que tienen por su inmadurez espiritual una recurrencia de ser débiles en la fe, o aquellas personas que por alguna situación en particular les está costando su fe. Tenemos la responsabilidad de sostenerlos. Y hay una imagen, no sé si ustedes han visto, pero en Costa Rica la mayoría de personas han visto un partido de fútbol. Bueno, hay una imagen que nosotros vemos con recurrencia, y es que cuando un jugador se lesiona fuertemente y él en serio no puede salir del campo por sus propias fuerzas, llegan algunos compañeros y se lo echan al hombro y lo sacan, ¿verdad? Lo sostienen, e incluso hay algunas ocasiones donde lo mejor es traer una camilla, donde se acuesta en la camilla, lo sostienen y lo sacan. Bueno, esa es la acción que Pablo nos está diciendo aquí. Cuando haya un débil en la fe, ustedes échenselo al hombro. Carguen con ese hermano. No se aíslen del hermano. Carguen con ese hermano. Llévenlo sobre ustedes. Y adivinen qué. Si alguno de ustedes en alguna ocasión les ha tocado cargar peso muerto, ustedes saben que es muy difícil cargar peso muerto. Pero en la gracia del Señor, ¿qué somos?
Una congregación, de tal manera que no debiera haber una persona, voy a decirlo de esta manera, al que le toque un muerto, sino que debiera de ser toda una congregación cargando ese peso muerto, y adivinen cómo se vuelve, fácil de llevar, porque somos todos volcados con el hermano débil en la fe, para sostenerlo. Ahora, así como en la relación de los pastores a la iglesia hay aspectos retadores, también en la relación de nuestros miembros hacia otros miembros hay aspectos retadores. Déjenme darles un ejemplo. Porque en frío, todos diríamos, yo anhelo una iglesia con hermanos que nos cuiden espiritualmente, hablando, y ser parte de una iglesia que vela por mí como persona. Todos anhelamos eso, ¿cierto? Okay. Pero es difícil aceptar la amonestación cuando nosotros somos los indisciplinados. Es difícil aceptar el ánimo cuando nosotros somos los desalentados. Y al mismo tiempo es difícil aceptar que otros nos sostengan cuando nosotros estamos débiles en la fe. Entonces vean los retos, porque decimos, qué lindo sería tener esta iglesia. Pero cuando la iglesia practica eso, nos resistimos. Es como si Pablo estuviera diciendo, no se opongan, hermanos, no se opongan a los otros miembros de la congregación que los quieren amonestar, que los quieren animar y que los quieren sostener, porque ¿saben qué, hermanos? Dios mismo les ha dado la responsabilidad de hacerlo con ustedes. Por tanto, cuando esto le ocurra a alguno de ustedes, yo lo digo de esta manera, cuando a mí me toque apechugar el ser amonestado, el ser animado o el ser sostenido, familia, yo tengo que recibir eso de mis hermanos, no debo de resistirlo. Por el contrario, déjense cuidar espiritualmente por los demás hermanos de la congregación, acepten la amonestación, acepten el ánimo y acepten ser sostenidos. Porque esto es lo más lindo. Porque hay hermanos en la fe, ya no estoy hablando de los pastores, hay hermanos en la fe que nos aman tanto y a los cuales les importamos tanto que están dispuestos a ser heridos y maltratados por nosotros por el simple hecho de buscar nuestro bienestar espiritual. ¿Tiene sentido? Saben, cuando ustedes están pecando y un hermano interviene en tu vida, ¿usted sabe qué se está arriesgando este hermano? A convertirse en su enemigo, por llamarlo a santidad. Porque cuando nosotros estamos endurecidos de corazón y alguien nos corrige, ¿cómo tratamos a esa persona? Mal. Estoy repitiendo aquí. Los tratamos mal, ¿verdad? ¿Y usted sabe qué hace ese hermano? Ese hermano nos amó tanto que vino a buscarnos. Ese hermano nos amó tanto que se arriesgó a que nuestra relación se rompiera por el amor que me tiene y por el deseo de velar por nuestra alma. Ese amor se fue herido para la casa, ese muchacho o ese hermano se fue herido para la casa porque lo acabas de tratar mal. Y ese hermano te va a seguir amando al punto que te va a volver a ir a buscar y al punto que va a seguir orando por vos. Dígame si eso no es glorioso. Eso es glorioso, esa es la iglesia del Señor Jesucristo, eso es lo que estamos llamados todos a hacer. De tal manera que yo les digo esto, cuando te toque apechugar, mi hermano o mi hermana apechugue, no se resista, porque su resistencia va a tener consecuencias para la congregación. La cuarta responsabilidad es ser pacientes con todos, y esto a veces cuesta. Sobre todo cuando los hermanos están en pecado. Esto es lo contrario a ser de mecha corta, a ser explosivo o a ser impulsivo, a reaccionar rápidamente y sin pensar las consecuencias que mis actos y mis palabras tienen. Eso es bien importante. Pero adivinen qué implica la paciencia. Sufrimiento también para uno. Porque yo no le puedo poner tiempos al Espíritu Santo.
Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, Señor, trabaja en mi hermano, trabaja en mi hermano, en mi hermana, y mientras tanto yo voy a estar aquí sirviéndolos, pero adivinen, hasta que el Espíritu Santo no trabaje en ellos, ¿qué es lo que yo voy a posiblemente recibir? Maltrato. O sea que la paciencia presupone la disposición para sufrir por el mayor bienestar de nuestros hermanos. Y eso es algo que todos debemos de practicar. Familia, la paciencia nos va a doler. La paciencia nos va a costar. Y tenemos que abrazarla de la misma manera. Porque ¿saben qué? Dios no pierde la paciencia con nosotros. Entonces es injusto recibir tal paciencia de Dios en el día a día y no ser paciente con nuestros hermanos. ¿Cuántas cosas has querido cambiar en tu vida que hasta el día de hoy no has podido cambiar y Dios sigue siendo paciente y vos esperas que en una semana, en un mes o en un año uno de tus hermanos sea santificado? Pero vos no has sido santificado de esa manera. ¿Por qué exiges que la obra del Espíritu Santo sea una en un hermano pero no en la tuya? ¿Tiene sentido? No, familia, la paciencia es esperar y confiar en que el Espíritu Santo va a culminar la obra que empezó en cada uno de nuestros hermanos. Y mientras eso ocurre, si yo puedo sufrir para ser utilizado como un instrumento en las manos de Dios para el bienestar de mis hermanos, eso es glorioso. Suframos por el bienestar de nuestros hermanos. Número 5. Otra responsabilidad y la última responsabilidad de miembro a miembro es no devolver el mal, sino procurar siempre lo bueno. Básicamente lo que nos está diciendo es que en la iglesia nunca debiera haber ningún deseo o sentido de justicia personal o de venganza. Todo eso debe ser quitado de nuestras mentes y de nuestros corazones y por el contrario es buscar el mayor bienestar posible para nuestros hermanos. Básicamente es, devuelvan el mal con el bien. Si te maldicen, bendice. Estas 5 responsabilidades que tenemos unos con otros nos permiten ver que todos somos individualmente responsables de la congregación. Y que al cuidar la santidad en la vida de cada uno de nuestros hermanos, estamos cuidando por la unidad de nuestra iglesia. Nuevamente, no empezamos a cuidar la unidad por cuidar la unidad. La unidad la cuidamos a través de ¿qué? De nuestras vidas en santidad, creciendo en semejanza de Cristo. También sus pastores deben cumplir sus responsabilidades hacia la iglesia, deben de trabajar con diligencia, deben de dirigirlos hacia los propósitos de Dios y deben de amonestarlos cuando alguien se aparta de la palabra de Dios. Pero también la iglesia tiene la responsabilidad de respetar, de ser agradecido y de amar a los hombres que dedican sus vidas para esos objetivos en nuestras vidas. Cuando eso sucede, la iglesia puede vivir en paz. Y no solo puede vivir en paz, puede disfrutar de todos los dones puestos al servicio de la congregación por todos sus miembros y puede unánimo avanzar hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios en este mundo caído. La unidad de la iglesia no es solo permanecer juntos, la unidad de la iglesia es remar en una misma dirección. Cuando eso ocurre, entonces unánimes avanzaremos hacia la santidad para la gloria de nuestro Dios. Yo creo que este texto lo que nos está diciendo es, tenemos responsabilidades sobre las cuales seremos llamados a cuentas cuando lleguemos al Señor. Así que ojalá cuando lleguemos al Señor, en la gracia del Señor, nosotros podamos llegar y decirle, Señor, hicimos todo por honrarte en nuestras responsabilidades. Cuidemos mutuamente nuestra santidad, porque al mismo tiempo cuidaremos mutuamente de la unidad de nuestra iglesia. Señor Jesús, te queremos dar gracias, Padre, por el texto de hoy, Señor, y porque nos recuerdas, Padre, qué bueno es que nos recuerdes
que todos somos responsables, Señor, y que dependiendo de la función que tengamos en la iglesia, que la función no nos da importancia, es simple un tema de orden, simplemente un tema de orden, Señor. Todos tenemos responsabilidades de tal manera que todos somos importantes y nadie puede decirle al otro no te necesito. Nosotros necesitamos como pastores que la iglesia juzgue y nos examine para saber si estamos manteniendo el carácter irreprochable que tú describes mientras cumplimos con nuestras responsabilidades. La iglesia también, Señor, es responsable de valorar y honrar a sus pastores, Señor. Pero también todos unos a otros, Señor, unos a otros, para con todos y hacia todos, Señor. Tenemos la responsabilidad de llamarnos a vivir vidas en santidad para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por traer este precioso recordatorio a nuestra iglesia, Señor. Y yo considero, Padre, que estamos como la iglesia en Tesalónica. Son cosas que ya hacemos, pero que tal vez podemos hacer mejor, Señor. Podemos hacerlo con más determinación, con mayor intencionalidad, Señor. Y yo te pido, Señor, que a todos nos ayudes, Señor, a amonestar a todos, a animar a todos, a sostener a todos y a ser pacientes con todos. Y nunca devolver el mal con mal, sino procurar bendecir aun cuando nosotros somos los objetos de pecado, Señor. Cuida la santidad de tu iglesia, Señor. Pon en cada uno de nosotros el celo por cuidarnos personalmente y para que podamos entender que nuestro cuidado será de edificación para la iglesia, pero que también nuestro descuido será en detrimento de la iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a llegar a la meta juntos, Padre, habiendo vivido en función de ser semejantes a Cristo para la gloria de tu nombre. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.